Estudiantes, tengan ustedes muy buenas tardes. Esta vez en el área de matemática vamos a trabajar, resolver problemas de gestión de datos e incertidumbre, según la misma competencia de la semana anterior. Vamos a determinar e interpretar la medida de tendencia central para diversos datos y establecemos conclusiones. Entonces, vamos a continuar trabajando con la parte de estadística. Entonces, la situación, acá nos aparecen dos situaciones. Dicen la situación 1, en la siguiente tabla se muestra la cantidad de horas que tienen 20 docentes para dictar la clase durante una semana. Acá observamos las horas dedicadas a clase por los docentes de una institución educativa. Y aquí está en intervalo de 10 a 15 horas, frecuencia absoluta. Tengo acá también, tengo que son dos acá de 15 a 20 y acá tenemos todo. Dice, a partir de la situación determina e interpreta el valor de la media. Vamos a determinar e interpretar el valor de la media en este caso, ¿no? Dice, comprendemos el problema primero. Dice, observo la cantidad de horas que dedican 20 docentes a dictar clase durante una semana. Los datos están agrupados en intervalos. Acá podemos observar, por ejemplo, si sabe que dos profesores dedican de 2 a 14,5 horas a la semana, los contamos dentro del primer intervalo, porque está acá, ¿verdad? Todos hay 14. Están dentro del primer intervalo. Entonces nos pide determinar e interpretar la media de la cantidad de horas de los 20 docentes. Diseñamos un plan o una estrategia. Para determinar la media utilizo esta fórmula. La sumatoria es igual, perdón, la media es igual a la sumatoria del f sub i por el x sub i. Acá tengo el f sub i. Me falta hallar el x sub i. El x sub i, ¿quién viene a ser? La marca de clase, que es la suma de estos dos dividido entre 2. Sumamos estos dos y dividimos entre estos, que es el límite inferior del intervalo, y el límite superior, que es 10 más 15 entre 2, sería 25 entre 2, 12,5. Eso viene a ser la marca de clase. Entonces lo que vamos a hacer es encontrar la marca de clase. Acá ponemos la marca de clase y encontramos, ¿verdad? Sumamos y dividimos entre 2. Sumamos y dividimos entre 2. Acá está el f sub i. ¿Sí? ¿Cierto? El f sub i. Entonces acá tenemos la multiplicación f sub i por el x sub i. Sería acá 25, 35, 135. Multiplicamos estos, ¿ah? Estamos multiplicándolos. Entonces luego sumo los productos. Acá está todo, miren, el f sub i por el x sub i. Sumo todo, acá tengo 470. Acá en la frecuencia absoluta tengo 20. Este viene a ser la sumatoria, lo que nos decía la fórmula, sumatoria del f sub i por el x sub i. Acá está 470. Luego, para hallar la media tengo que dividir entre n. ¿Y quién es n? Es la suma de toda la frecuencia absoluta. Tengo que dividir estos dos. Divido estos dos y encuentro lo que es la media. Entonces dice, el promedio media de horas trabajadas por los docentes de la institución educativa en una semana es de 23,5. Es decir, el tiempo dedicado con los docentes en una clase diferentes es diferente. Sin embargo, el promedio nos indica que los 20 docentes hubieran dedicado el mismo tiempo, cada uno habría hecho 23,5 horas de clase. Dice, ¿cómo explicarías que un profesor destinará a clases? A ver, ¿cómo explicarías que un profesor destinará a clases entre 10 a 15 horas a la semana si el promedio de institución educativa es de 23,5 horas? ¿Sabías que el dictado de clases es una de varias labores asumidas por el docente? Acá tenemos la situación 2. Dice, Alicia obtuvo esta información como resultado de una encuesta aplicada a 48 danzantes en la festividad de la Virgen de la Candelaria en el año 2020. Aquí en los danzantes de la festividad de la Virgen de la Candelaria, si ustedes observan, acá también está en intervalos, la frecuencia absoluta aparece acá, son 48 en total. Nos dice que a partir de esta situación determina e interpreta la media, mediana y moda. Vamos a encontrar la media, mediana. Nos piden la media, mediana y moda. Para calcular la media ya sabemos que se tiene que trabajar de esta fórmula con la sumatoria del f sub i por el x sub i, que viene la marca de clase y la frecuencia absoluta. Entonces lo que debo hacer acá es encontrar la marca de clase, que ya tenemos acá toda la marca de clase, sumamos y dividimos entre 2. Luego tenemos que multiplicar, ¿cierto? Multiplicamos y de ahí tenemos que encontrar la suma y dividir entre 48. La suma y dividimos entre 48. Listo. Y ya encontramos la media.
Entonces podemos concluir que la edad promedio aproximada de los danzantes de la festividad de la Virgen de la Candelaria fue de 31 años. Es decir, aún si bailaron adolescentes y sus padres, el promedio nos describe que los danzantes como adultos alrededor de 31 años. Ahora la medida de tendencia central, la mediana. Ya llamamos la media, ahora vamos a hallar la mediana. Dice, es el dato central de todos los datos ordenados de menor a mayor. Para n datos no agrupados, si n es par, utilizamos esta propiedad que es n sobre 2, perdón, x a la sub n2, n sobre 2, y x a la n sub n sobre 2 más 1. Si n es impar, la media va a ser x como subíndice 1 más n sobre 2. N viene a ser la cantidad de datos. Entonces, cuando los datos están agrupados en intervalos, primero ubico el intervalo mediano y después la obtención de la mediana se realiza mediante la fórmula. Entonces, aquí están en intervalos ya. Entonces dice, acá está, para hallar la mediana tengo el límite inferior, n sobre 2 menos el límite el f sub i menos 1, f sub i mayúscula, acá f sub i minúscula, frecuencia absoluta acumulada y frecuencia absoluta nada más acá, por C, donde acá está el límite inferior del intervalo de la clase mediana, número total de valores de la población o muestra, amplitud del intervalo, y esta es la frecuencia absoluta acumulada del intervalo anterior al intervalo de la clase media. Y acá tenemos que f sub i es la frecuencia absoluta del intervalo de la clase media. Entonces vamos a reemplazar, sabemos que n vale 48. Vamos a ver en qué intervalo se ubica este 48. N sobre 2, 48 sobre 2 es 24. 24 antes de la mediana y 24 después de la mediana. ¿Dónde lo ubicamos? Tenemos que ver dónde se ubica este 48. Una de las formas de cómo encontrar el intervalo donde se encuentra la mediana es completar la frecuencia acumulada. Completamos, miren, 6, voy sumando 8, 8 más 8, 8 más 8, 16 y seguimos completando y aquí está, observemos acá, nos decía 24 antes y 24 después, ¿cierto? Aquí tengo el f sub 4 que va a ser en este caso 28, ¿cierto? 28 acá. Entonces en ese intervalo se encontrará el 24, porque hay 24 antes y 24 después de la mediana, ¿sí? Lo que nos decía acá, 24 datos después y 24 antes de la mediana. Para encontrar el intervalo de mediana debo observar cuando la frecuencia absoluta acumulada es mayor o igual a la mitad del total de los datos. Para nuestro ejemplo debo ver cuando la frecuencia absoluta acumulada es mayor o igual a 24. Observo la tabla de distribución de frecuencias y noto que la cuarta frecuencia absoluta acumulada es mayor o igual a 24. Es decir, f sub 4, f4 mayúscula absoluta acumulada, que es igual a 28. Puedo decir que el intervalo que contiene a la mediana es el intervalo 4, de 29 a 34. Reemplazo los valores en la siguiente expresión para hallar la mediana. Reemplazo acá los valores. Estoy reemplazando los valores. Acá tengo, miren, todos los valores tengo acá. Acá tengo el f sub i minúscula también, el f sub i mayúscula. Menos 1 sería el f3, este 22. Voy a reemplazar en esta forma. Al reemplazar, obtengo que la mediana vale 30,7. Entonces la mediana es 30,7, es decir, el 50% de los datos son mayores o iguales a 30,7 años, o también el 50% de los datos son menores o igual a 30,7. Donde no se puede calcular la media y la mediana para una variable cualitativa. Por ejemplo, no se puede trabajar manzana, piña, naranja y coco y encontrar la mediana para las frutas favoritas de las 5 personas, ¿no? No se puede calcular la mediana. Entonces, ahora nos falta hallar la medida de tendencia central, lo que es la moda.
La moda dice que es un conjunto de datos aquel que más veces se repite. Si se puede hallar para variables cualitativas. También se puede hallar en las variables cualitativas. Para datos no agrupados, simplemente buscamos el que en mayor cantidad se repite y esa es la moda. Pero para datos agrupados, como el caso que tenemos nosotros, tenemos que, por ejemplo, trabajar con límite inferior. En este caso vamos a trabajar, tenemos acá la C que es amplitud y acá la diferencia entre el F sub I menos el F sub I menos 1, que va a ser este triángulo que va a aparecer acá, ¿no? Y acá también el otro va a ser el F sub I, ¿no? Que este de acá va a ser la variación entre F sub I menos el F sub I más 1. La frecuencia absoluta anterior a F sub I y la frecuencia absoluta posterior a F sub I. Acá este es el posterior porque está más 1, el anterior porque es menos 1. Entonces tenemos el mismo cuadro, lo que vamos a hacer acá es intervalo modal. Tengo este intervalo modal porque es el que más se repite, ¿cierto? 6, 8, 8, 6, 9, 7, 4. El que más se repite es 9. Es la mayor frecuencia. Este viene a ser el intervalo modal. Tenemos que tener el anterior y el posterior, porque F sub I más 1 nos dicen acá nos están diciendo el F sub I menos 1 y el F sub I más 1. ¿Sí? Entonces, si encontré el intervalo modal, aquí tengo que encontrar el anterior y el posterior. ¿Ya? Luego voy a hallar la diferencia, ¿sí? O la amplitud en este caso, encuentro 3 y 2, luego encuentro, vamos a encontrar lo que tenemos por acá, la amplitud del intervalo, y esto es que tenemos por acá, el 3 y el 2, y luego reemplazamos en la forma. Al reemplazar estos datos obtenemos que la moda es 37. El valor de la moda es 37, es decir, el grupo es más grande que de danzantes de la festividad de la Virgen de Candelaria, tiene 37 años. En resumen, para la muestra de los 48 danzantes de la festividad de la Virgen de la Candelaria, el valor de la mediana y moda es de 30,77, mediana 30,7 y moda 37. Para reflexionar, ¿sería la moda una buena medida para describir a los danzantes? Justificas tu respuesta en este caso.